Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, División del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Licenciatura en Psicología, presentan el video Muestreo y tipos de muestreo de la alumna Claudia Telles Paredes. Vamos primero a definir qué es el muestreo. Es la delimitación de la población, ya que delimita la muestra, es decir, selecciona un grupo de elementos que se utilizarán para trabajar en un estudio. Dentro de sus características, debe de definir el proceso de selección del grupo de elementos que fueron seleccionados. Se debe de conocer si el tamaño de la muestra es el adecuado, así como si es adecuado el error de muestreo, además de conocer la forma de selección de la muestra, la cual debe ser acorde al planteamiento del problema de investigación, a la población, a los objetivos y el propósito de investigación. Su finalidad es determinar una muestra que refleje exactamente las características de la población en estudio. Vamos a empezar por definir qué es la muestra, la cual es un subgrupo o fracción de la población que extrae de esta por medio de un procedimiento que es específico para su estudio o medición. Es una réplica pequeña de la población y se utiliza para describir a la población por su menor costo y tiempo de estudio. Ahora vamos a definir lo que son los tipos de muestreo, que son la manera en cómo elegimos a la muestra, es decir, en cómo se seleccionó la muestra. Se tienen dos tipos de muestreo, el muestreo aleatorio o probabilístico y el muestreo no aleatorio o no probabilístico. Primero vamos a definir el muestreo que es aleatorio. Este se presenta cuando en el proceso de selección todos los elementos que integran a la población de estudio pueden seleccionarse con la misma probabilidad para conformar la muestra, es decir, tuvieron la misma probabilidad de ser elegidas, y sus características se encuentran de forma equitativa de la población que nos interesa. Es el procedimiento más adecuado para seleccionar el subconjunto de sujetos. Se dejan a un lado las tendencias y los prejuicios del investigador. Este procedimiento de selección garantiza con un alto grado de confianza la representatividad de la muestra seleccionada. Como ejemplo podemos mencionar el conocer si hay presencia de depresión en hombres y mujeres que tienen obesidad y que asisten a un tratamiento en los hospitales generales. En cuanto al muestreo no aleatorio o no probabilístico, es en donde en ella la selección no depende de la probabilidad, sino que depende de las características de la investigación o de los criterios de la persona que establece la muestra, la cual es quien toma la decisión, por lo que no todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para conformar la muestra. Las personas no tuvieron la misma oportunidad de ser elegidos. Por lo anterior, es un muestreo no exacto. Aquí podemos mencionar como ejemplo cuando se busca conocer de qué manera influye emocionalmente el sobrepeso en niños de 8 años de edad que juegan el fútbol americano en la Academia Osos Negros en Querétaro. Aquí ya estamos poniendo los criterios del investigador en cuanto a edad, en cuanto a género, que son niños, en el lugar, es en la Academia de Osos Negros, y además estamos viendo la actividad que es el fútbol americano. Las diferencias entre los dos tipos de muestreo, podemos mencionar que el muestreo aleatorio es mecánico y se puede basar en fórmulas de probabilidad. En cambio, el muestreo no aleatorio se caracteriza por tener cuidado y control en la elección de los participantes a partir del criterio del investigador. Los participantes deben de tener ciertas características que debieron ser definidas en el planteamiento del problema. Dentro de los tipos de técnicas de muestreo aleatorio encontramos el muestreo aleatorio simple, el muestreo estratificado,
el muestreo por conglomerados, el muestreo polietápico y el muestreo aleatorio sistemático. En el muestreo aleatorio simple se selecciona la muestra por medio de un sorteo al azar. Todos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Se puede dar por medio de un sorteo y a partir de él se seleccionan a quienes van a pertenecer al grupo de estudio o muestra. Este tipo de muestreo asegura que las unidades de estudio tengan la probabilidad de pertenecer a la muestra de estudio. Para obtener una muestra, se enumeran los elementos de la población y se seleccionan al azar los n elementos que contiene la muestra. Como ejemplo, podemos poner que se busca conocer el grado de aprendizaje significativo que están teniendo los estudiantes de cuarto grado de primaria del grupo B de la escuela Mariano Escobedo. En cuanto al muestreo sistemático, este se presenta a través de la aplicación de la fórmula, la cual es la división de la población de estudio entre la muestra, lo cual me da un número. Si es 3, por ejemplo, cada 3 personas voy a estar seleccionando una, y de esa manera voy a ir completando mi muestra hasta tener a todos los participantes. Es decir, se elige a los participantes cada 3 personas. De esta manera, se elige a un individuo al azar y a partir de él, a intervalos constantes, se eligen los demás hasta completar la muestra. Se busca conocer si hay comunicación asertiva entre padres e hijos de 13 a 15 años de edad de 2 escuelas públicas en la ciudad de Querétaro. Este sería el ejemplo para este tipo de muestreo. En cuanto al muestreo estratificado, se puede decir que se da de acuerdo a los estratos o subgrupos que conforman la población de estudio, es decir, de alguna característica o variable específica. Si en un estrato hay más población que en otra, se debe de seleccionar más unidades de estudio de la población más numerosa para que la muestra sea representativa de la población de estudio. Es decir, se divide la población en clases o estratos y se escoge aleatoriamente un número de individuos de cada estrato proporcional al número de componentes de cada estrato. En cuanto al muestreo por conglomerado, se puede decir que en la población de estudio es grande y no se cuenta con una lista de unidades de estudio que conforman a la población de estudio, por lo que solo se puede tener un aproximado. Se debe de obtener la muestra por medio de unidades de estudio por conglomerados, como lo es por colonias, universidades, calles, escuelas. No se cuenta exclusivamente con la lista de estudio y el diseño es grande, que no se puede tener contacto directo con las personas. Por ello se hace por bloques para sacar solo algunos sujetos de estudio, seleccionándolos por azar por medio del muestreo aleatorio simple. El ejemplo podría ser conocer las conductas problema de 2 familias que tienen hijos de entre 15 a 20 años. Aquí ya estamos utilizando lo que es el conglomerado, que serían las 2 familias. En cuanto al muestreo polietápico, se puede comentar que se obtiene una muestra de unidades primarias más amplias que las siguientes. De cada unidad primaria se toman para una submuestra unidades secundarias y así sucesivamente hasta llegar a las unidades últimas o más elementales. En relación a las técnicas de muestreo no aleatorio, podremos comentar el muestreo no aleatorio por cuotas, el muestreo no aleatorio intencionado, el muestreo incidental y el muestreo por bola de nieve. El muestreo por cuotas es en donde se forman estratos de la población teniendo ciertas características como sexo, edad, ocupación, entre otras, procurando que se representen en proporciones semejantes a la población. Se utilizan en estudios de mercado y sondeos de opinión pública. Como ejemplo podemos mencionar
cuando se realiza un sondeo en relación a la opinión que tienen los adolescentes que estudian en preparatorias privadas en Querétaro acerca del aborto. En cuanto al muestreo intencionado, es el muestreo subjetivo que se basa en las preferencias u opinión del investigador para seleccionar la muestra, por lo que la muestra puede reducir mucho. Como desventaja se pueden cometer errores o tener sesgos debido a la preparación del investigador. Los resultados pudieran no tener una fiabilidad estadística. Como ejemplo podemos comentar un estudio en relación al burnout, estudio comparativo entre enfermeras de las áreas de cuidados básicos y lactancia del Hospital Tacubaya. Aquí se utilizó una muestra no probabilística de tipo intencional que se compone de 2 enfermeras del Hospital de Niños Quemados de Tacubaya, 6 enfermeras pertenecientes al área de cuidados básicos y otras 6 al área de lactancia. En relación al muestreo incidental, se puede decir que la muestra está formada por sujetos accesibles y presentes en un lugar determinado. Los sujetos se incluyen en un estudio a medida que se presentan hasta alcanzar el tamaño de la muestra. El ejemplo podría ser al realizarse una encuesta en relación a la calidad de vida en un centro de descanso para personas de la tercera edad. Ahí participarían las personas que quisieran asistir a realizar lo que es la encuesta en relación a la calidad de vida. El muestreo por bolas de nieve se refiere a las personas que se localizan a partir de las características deseadas con el apoyo de los conocidos, amistades, de redes sociales. Como ejemplo, conocer los factores que están presentes en la incidencia del síndrome de colon irritable. Aquí se seleccionan las personas a partir de conocidos. Ellos son los que nos van refiriendo a otras personas para poder completar el estudio. Ahora vamos a definir lo que es el universo, que es la serie real o hipotética de elementos que tienen las mismas características que se relacionan con el problema de investigación. La población, en cambio, es un conjunto definido, limitado y accesible del universo. Es un referente para seleccionar la muestra. Se busca generalizar los resultados en ella, ya que los involucrados cuentan con características comunes que fueron establecidas en el estudio. Se refiere a los sujetos que cuentan con las características que son objeto de análisis. En relación a la muestra, es una parte de la población, es decir, es una fracción de la totalidad de esta población. Debe de contar con las mismas características de estudio de la población. La muestra se comporta de la misma manera que la población. Con la muestra se describe a la población, valga la redundancia, por el estudio sencillo, además de que es menos costoso y requiere de menos tiempo. La muestra representativa es la que tiene características relevantes de la población en las mismas proporciones como en la población. Se debe de comparar la media muestral con la media poblacional, además de minimizar el error muestral diseñando un plan de muestreo que sea adecuado. La representatividad se da por el tamaño de las muestras y por el tipo de muestreo. Esto nos permite generalizar los resultados de la población de estudio. La unidad de muestreo es el número de elementos de la población que no son solapados y que se van a estudiar. Todo miembro de la población pertenecerá a una y solo a una unidad de muestreo. Así, es la unidad mínima de observación de la que se obtendrá información de las variantes útiles. Se usará N mayúscula para referirnos al número de unidades de muestreo que integran el universo y N minúscula para el número de unidades de muestreo en la muestra. En relación a los criterios de inclusión, estos fijan las características que hacen una unidad sea parte de la población, como lo son la edad, el sexo, el grado escolar,
el nivel socioeconómico, etc. En los estudios comparativos se deben señalar con especial cuidado los factores que se necesitan. En cuanto a los criterios de exclusión, son las características para que la presencia haga que una unidad no sea parte de la población como otra edad que pueda modificarse en el estudio. Por ejemplo, el universo podría ser la asertividad en las personas que trabajan en recursos humanos. Aquí estamos teniendo todo un universo, ¿no? La población podría ser la asertividad en adultos maduros que trabajan en recursos humanos. Aquí ya estamos implementando a los adultos maduros y ya se redujo del universo a la población. Y la población de estudio se podría definir como la asertividad en adultos de 30 a 40 años de edad que trabajan en recursos humanos. Aquí ya se puso lo que son de 30 a 40 años de edad y que trabajan en recursos humanos. La población de estudio se ha reducido todavía más. De esa población tenemos que sacar nuestra muestra. Y aquí podríamos poner lo que es la asertividad en adultos de entre 30 a 40 años de edad que trabajan en recursos humanos en hospitales privados. Nuestra muestra ya se redujo bastante, pero tenemos que sacar una muestra representativa. Para ello, hemos puesto la asertividad en adultos de entre 30 a 40 años de edad que trabajan en recursos humanos en 2 hospitales privados de Querétaro. Aquí nuestra muestra ya es más representativa. Como criterios de inclusión son ya sean hombres y mujeres de edad de entre 30 a 40 años y que vivan en Querétaro. Para poner los criterios de exclusión serían que sean niños, personas de la tercera edad, personas menores de 30 años o mayores de 40 años o personas que no vivan en la ciudad de Querétaro. Así quedaría nuestro ejemplo. Ahora vamos a hablar sobre la inferencia estadística, la cual es una rama de la estadística mediante la cual se trata de sacar conclusiones de una población en estudio a partir de la población que proporciona una muestra representativa de la muestra. La inferencia estadística es el conjunto de métodos y técnicas que permiten inducir, a partir de la información empírica proporcionada por una muestra, cuál es el comportamiento de una determinada población con un riesgo de error medible en términos de probabilidad. La inferencia estadística estudia cómo sacar conclusiones generales para toda la población a partir del estudio de una muestra y el grado de fiabilidad o significación de los resultados obtenidos. Cabe mencionar que toda inferencia inductiva exacta es imposible ya que disponemos de información parcial. Sin embargo, es posible realizar inferencias inseguras y medir el grado de inseguridad si el experimento se ha realizado de acuerdo con determinados principios. Uno de los principios de la inferencia estadística es el de conseguir técnicas para hacer inferencias inductivas y medir el grado de incertidumbre de tales inferencias. La medida de la incertidumbre se realiza en términos de probabilidad. Las inferencias estadísticas se pueden dividir en 2 apartados de acuerdo con el conocimiento sobre la distribución de la población. La inferencia paramétrica, que es la que se conoce la forma de la distribución, ya sea normal, binominal, de Poisson, etc., pero se desconocen sus parámetros. Se realizan inferencias sobre los parámetros desconocidos de la distribución conocida. La inferencia no paramétrica se refiere a la forma y parámetros desconocidos. Se realizan inferencias sobre características que no tienen por qué ser parámetros de una distribución conocida, como la mediana y los estadísticos de orden. De acuerdo con la forma en que se estudian los parámetros o características desconocidas, la inferencia puede dividirse en 2 apartados. En estimación, que sería dar estimaciones de los parámetros desconocidos sin hacer hipótesis previas sobre posibles valores de los mismos, como es la estimación puntual, que es un único valor para cada parámetro, o la estimación por intervalos, que es el intervalo de valores probables para el parámetro.
O se pueden realizar contrastes de hipótesis, que se realizan hipótesis sobre los parámetros desconocidos y se desarrolla un procedimiento para comprobar la verosimilitud de la hipótesis planteada. Al hacer una inferencia estadística se pueden cometer errores, por lo que es indispensable que el investigador busque el equilibrio óptimo entre ellos. Se puede cometer errores cuando la hipótesis nula es verdadera y como consecuencia del contraste se rechaza. Otro error sería cuando se comete cuando la hipótesis nula es falsa y como consecuencia del contraste se acepta. Es por ello que se debe de tratar de que la longitud del intervalo de confianza sea lo más pequeña posible, que el error de la estimación sea lo más pequeño posible también. El nivel de confianza se relaciona a la longitud del intervalo de confianza, aumenta al aumentar el nivel de confianza ya que el valor crítico de la distribución es mayor. Si disminuimos el nivel de confianza, también disminuye la longitud. Sin embargo, conviene mantenerlo en unos límites razonables que suelen ser del 95% o del 99% en la mayor parte de las aplicaciones. También el intervalo de confianza disminuye con la varianza. La estimación será más precisa cuando menor sea la variabilidad de la población. Esto quiere decir que la población es más homogénea. Nuestro tamaño muestral también disminuye, la longitud del intervalo de confianza disminuye al aumentar el tamaño muestral, lo que significa que se obtienen estimaciones más precisas cuando mayor sea el tamaño muestral. Como ejemplos podemos mencionar un estudio en donde para saber si existen diferencias estadísticamente significativas entre enfermeras de las áreas de cuidados básicos y lactancia y la presencia del síndrome de burnout. Como hipótesis, tenemos nuestra hipótesis nula, que es no existen diferencias no existen diferencias estadísticamente significativas entre enfermeras de las áreas de cuidados básicos y lactancia y la presencia del síndrome de burnout. Nuestra hipótesis alternativa sería que sí existen diferencias estadísticamente significativas entre enfermeras de las áreas de cuidados básicos y lactancia y la presencia del síndrome de burnout. Bueno, esto sería nuestro trabajo. Esperamos que hayan entendido los ejemplos y la información.